¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Coaching, un término que ya está incorporado a nuestro vocabulario, que vino, como dice una persona que yo conozco, para quedarse y que ya cada día manejamos de una forma más cotidiana. ¿Qué es el coaching? Grosso modo, a título muy general. El coaching es un proceso de entrenamiento en el que a través de la mejora y el desarrollo de nuestras propias habilidades conseguimos el objetivo que nos propongamos. No es terapia, no es formación, no es mentoring, es coaching. Y tenemos diferentes tipos de coaching. Uno de ellos es el coaching ejecutivo. Hay otros que iremos desgranando en otros programas y hoy nos vamos a centrar en este. ¿Qué es el coaching ejecutivo? Que suena como muy empresarial. No solo las grandes multinacionales pueden disfrutar o pueden aprovechar los beneficios del coaching ejecutivo. No es así. Y lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy. Es muy útil para muchas más personas de las que puedes llegar a pensar. Nos lo van a contar todo. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí a vuestro lado. Bueno, en Darte enseñáis coaching ejecutivo, ¿no? También, evidentemente, hacemos coaching personal, ejecutivo, empresarial. Es decir, nos dedicamos ahora a intentar cubrir todas las distintas variables del coaching para poder llegar a todos los contextos. Después nos lo contarás. Muy bien. Vamos a saludar a la directora de este programa y de todo el concepto, Gente Brillante. Vicky Murcia, ¿cómo estás? Muy bien. Coaching ejecutivo, suena como Coaching muy grande, ejecutivo. ¿no? ¿Lo es? Sí, es muy grande, pero Ajá. se puede adaptar a todos los tamaños del tejido empresarial. Pues vamos a hablar con vosotros, pero será dentro de un ratito porque vamos a presentaros en este momento a nuestro invitado principal. Él es uno de los referentes, de los máximos exponentes del coaching ejecutivo en nuestro país. Sabéis que siempre os traemos a los mejores. Y hoy tenemos con nosotros a Raúl Miranda. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Ilusionado y agradecido por estar aquí. Gracias por invitarme. Raúl Miranda es coach ejecutivo, pero además, fíjate, es escritor y autor del Alfabeto del Silencio. Después vamos a hablar de qué es esta obra y qué es lo que encierra dentro de sus páginas, pero puesto que el tema del programa es coaching ejecutivo y tenemos a uno de los grandes en este campo, vamos a exprimirle todo lo que podamos para que sepas qué es el coaching ejecutivo, para quién es y en qué nos puede ayudar. ¿Qué dirías tú que es el coaching ejecutivo? Bueno, el coaching ejecutivo no es más que un proceso de desarrollo individual, como has mencionado antes, en contexto empresarial, en contexto laboral, en el mundo del trabajo. Hay muchísimos profesionales que quieren desarrollar habilidades y requieren de alguien que les vehicule un proceso por el cual llegar a determinados objetivos a través del desarrollo de sus habilidades. Eso es el coaching ejecutivo. ¿Cuáles son los principales objetivos que cuando a ti te llaman de una empresa o te llama un ejecutivo y te dice quiero hacer un proceso de coaching, quiero realizar un proceso de coaching contigo porque quiero conseguir qué? Mira, hay varios temas que son recurrentes. También es importante decir que cada proceso, aunque el tema sea el mismo, es diferente. Cada proceso empieza desde cero. Pero temas recurrentes son dirección de equipos. Personas que llevan equipos grandes y quieren desarrollar su habilidad de conducir esos equipos. Ser jefe es muy difícil. Si tú le preguntas a la gente por la calle ¿cuántos jefes buenos has tenido en tu vida? La respuesta suele ser entre 1 y 0. Entre 1 y ninguno. Entre 1 y ninguno. Ser buen jefe es muy difícil y muchas veces se requiere la ayuda de alguien que pueda apoyarte en eso para llevar un equipo de manera efectiva. Ese es uno de ellos. Otro es comunicación. ¿Cómo me comunico uno a uno? ¿Cómo me comunico en reuniones de manera efectiva? ¿Cómo me comunico en público? Sé que habéis tenido hace poco un programa. Sí, maravilloso, con Mónica Galán. Claro. Efectivamente, que es una de las grandes. Comunicación en general. Hay una cuestión de la comunicación muy importante que trabajamos mucho, que es cómo me comunico conmigo mismo. ¿Qué me digo delante de una presentación importante? Delante de mi equipo, cuando tengo que lanzarles un mensaje crucial. O sea, el diálogo interno. El diálogo interno. Entrenar el diálogo interno, desde mi punto de vista, es fundamental para entrenar el diálogo interno. ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos de dos maneras. Continuamente con nosotros mismos, no paramos. Y de vez en cuando con los demás. De vez en cuando. La manera en que te comunicas con los demás es función directa de cómo te comunicas contigo mismo. ¿De verdad? Eso digo yo. Y así trabajamos. Yo te creo. Claro. Y la importancia del diálogo interno.
¿qué es lo habitual? ¿Cómo solemos hablarnos a nosotros mismos? Porque en muchas ocasiones decimos, somos nuestro peor enemigo. Quizá la frase es muy contundente, y debemos ir cambiándola. Pero ¿cómo solemos hablarnos? Lo que sí que parece que es cierto en muchos casos, y yo no sé si los televidentes pueden constatar esto en su propia experiencia, que es lo importante, es que la gran parte del diálogo interno, una proporción no deseablemente grande o alta del diálogo interno es negativo, es autosaboteante. Es decir, muchas veces, sin darnos cuenta incluso, nos decimos cosas que no nos ayudan, como no lo vas a conseguir, como no estás preparado, como no vales, como nunca vas a llegar a ello. Y muchas veces, más que muchas veces, yo creo que casi siempre, ese diálogo determina el resultado. En el momento en el cual cambiamos ese diálogo con nosotros mismos, es muy probable que el resultado también varíe. Entonces, trabajar en temas de comunicación, cómo me comunico conmigo mismo desde mi punto de vista es crucial. Y en el extremo, olvídate de cómo te comunicas con los demás. Si cambias la manera en que tú hablas contigo, automáticamente va a cambiar la manera en que te comunicas con otros. Entonces, esta es la idea. Entonces, ese es otro área. Otro área es autoconfianza. Autoconfianza. ¿Los ejecutivos carecen de autoconfianza o pues la tienen? Sorprendentemente, sí. En muchos casos, yo he trabajado con ejecutivos de cierta responsabilidad. Es que les vemos tan potentes, tan capaces, que consiguen firmar contratos tan cuantiosos que nos parece, bueno, estos son unos cracks que no deben dudar, no les tiembla ni una pestaña, ¿no? Cuando, pues sí les tiembla. Pues fíjate, cuando se pueden hablar contigo en confianza, muchas veces lo que te dicen es, Raúl, tiemblo De verdad. en una negociación. No se me nota, pero tiemblo. O tiemblo otra vez ante una presentación, delante de mucha gente. Y eso, lógicamente, también determina el resultado. Entonces, cuestiones de autoconfianza muy importantes. Cada vez más equilibrio, vida personal, vida laboral. Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que nuestra vida profesional nos acaba comiendo, efectivamente nuestra vida personal. Se lleva muchas horas, y más cuando nos da buenos resultados, ¿no? Que queremos seguir manteniéndolos. Efectivamente. Y cuando eso llega a un extremo determinado, variable por persona, esto es una cuestión de la sensación que tengo, el no tener vida personal acaba afectando a mi rendimiento profesional. ¿Por qué? Porque estoy en el trabajo pensando en todos los problemas personales o labores personales que no he podido solucionar porque no tengo tiempo. Y luego la culpabilidad. Y luego la culpabilidad, y luego el autoflagelamiento, y luego la tensión interna, y luego la preocupación continua, y luego el no dormir. Es un peso muy grande, sí. Entonces es un tema que cada vez sale más, es importantísimo y lleva a un último, digamos, área que sale muchísimo, que es, como no, el estrés. El estrés. Que es la pandemia de Occidente, ¿no? Claro, que quizá es consecuencia, en parte, de todo lo que has mencionado antes. Sí, efectivamente. ¿Y en qué momento de su carrera un ejecutivo recomendarías tú que realizase el proceso de coaching? Yo creo que un proceso de este estilo está encaminado a desarrollar el potencial de una persona. Entonces, en el momento en el cual un ejecutivo tenga la sensación o las pruebas de la realidad de que hay una gran parte de su potencial que no está siendo llevado a la práctica, creo que es el momento de comenzar un proceso. Puede ser por exceso de estrés, puede ser por una carencia comunicativa, por cualquiera de las áreas que he mencionado. Pero cada vez que veamos o que alguien vea personalmente que tiene un área de potencial no cubierta, es el momento adecuado. La empresa, imagínate, multinacional, dice, quiero que Raúl Miranda venga y haga coaching con diferentes ejecutivos. Este momento que elige la empresa, ¿cuál podría ser? ¿Qué recomiendas tú? ¿Que sea cuando la empresa, por ejemplo, está viviendo un momento de crisis, cuando las cosas van mal, cuando no obtiene los resultados que quiere? ¿O todo lo contrario, cuando está en expansión, cuando las cosas van estupendamente? No sé si es válido para ambos, pues fíjate, ambos momentos. Yo creo que tienes razón en la última afirmación que has hecho. Igual que este tipo de procesos de desarrollo ejecutivo, personal, al fin y al cabo, sirven para que las personas liberen su potencial, también vale para que las compañías, lógicamente, liberen su potencial, porque las compañías están hechas de personas. Claro. En momentos de crisis hay potenciales desaprovechados, en muchos casos. Habría que ver cada caso. En momentos de crecimiento también. Por lo tanto, siempre que haya esa situación, creo que este tipo de procesos son adecuados. Y ahora voy a meterte un poquito más... Miedo me das, miedo me das. A ver, nosotros nos debemos a nuestros espectadores, hay que contarlos.
Bien, he dicho al comienzo que tú, además de coach ejecutivo, eres autor de El alfabeto del silencio. ¿Qué es el alfabeto del silencio? Explícanos. Pues el alfabeto del silencio es una guía para llegar al conocimiento y a la experiencia de qué eres, esencialmente, fundamentalmente. ¿Como persona o...? Como persona. ¿O como ejecutivo? No sé. También como ejecutivo. Bueno, dentro de los roles que desempeñas, detrás del rol que desempeñas, yo digo, hay algo más. Hay algo más. Detrás de tu papel como ejecutivo, como director, como productor, como padre, como madre, como pareja, hay algo más. Hay algo que hace que todo eso surja. Vamos a llegar ahí. ¿De dónde surge todo eso? El alfabeto del silencio es un método, porque además está hecho de ejercicios prácticos, está hecho de metáforas a través de cuentos, está hecho de explicaciones, es un método práctico para trascender lo que llamamos tu identidad. Cuando alguien dice, muchas veces, no es necesario entrar aquí en los procesos ejecutivos, a veces otras sí. Yo soy director de marketing, yo muchas veces pregunto, ¿seguro? Ya, claro, está como siendo... ¿Tú eres eso? Su identidad es ser director de marketing. Efectivamente. ¿Qué hay más allá de la identidad? Entiendo. La identidad hay veces que nos posee, nos aprisiona. Hay veces que con la idea que tenemos de nosotros mismos no nos da para afrontar nuestros retos, nuestros objetivos, nuestra vida. Y entonces es cuando hay que trabajar a veces a nivel de identidad, que es, ¿esa identidad te está sirviendo? ¿Lo que tú crees que eres es suficiente para tu vida? Si es así, fenomenal. Si no, vamos a ir más allá. Vamos a intentar transformarla si tú quieres y vamos a intentar incluso trascenderla. El alfabeto va por esos derroteros. ¿Y cómo sabemos que necesitamos trascender esa identidad que aparentemente podemos ofrecer de nosotros o nos hemos creado? ¿Cómo sabemos que ha llegado ese momento? Cuando hay una incomodidad, cuando hay un malestar, cuando hay un no me encuentro bien, no sé me qué me hallo. pasa, pero hay algo No que sé, no me... efectivamente. Vale, entiendo. No sé si os habéis encontrado con personas que a veces dicen, les preguntas ¿qué tal? Y te dicen, bien, pero hay algo que no funciona. Sí, de hecho lo hemos vivido, ¿no? Y pueden ser personas con una situación socioeconómica estupenda, Claro con que una sí. situación familiar, pero no me hallo. Eso es un síntoma, una incomodidad difícil de explicar. Muchas veces es cuando llegamos y suena un despertador en la vida. Un despertador me refiero a Momentos crítico. difíciles. Una pérdida, un ser querido, una enfermedad, una separación no deseada, un hijo descarriado. Y la gente muchas veces dice, te dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué llevo haciendo 20 años? Raúl, pero fíjate, de tus palabras, claro, incluso en tu forma de expresarte, imagino que desde casa también lo habrán visto, ¿no? Cuando me hablas de coaching ejecutivo, pues te veo como muy serio. Y de repente empezamos a hablar del alfabeto del silencio y te veo más introspectivo, pero al mismo tiempo más abierto. ¿Cómo conjugas? Porque veo dos Raúles diferentes, ¿no? Uno como el profesional que ayuda a otros profesionales a conseguir sus metas y de repente veo al hombre vulnerable que ayuda a otros también a conseguirlas, pero quizá porque también ha vivido ese momento de despertar. ¿Cómo haces para mantener esas dos personalidades? Pues ¿Cómo mira, se pasa de un lado al otro? Yo creo que es muy sencillo y es natural. Si nos volvemos al mundo del ejecutivo, tú, por muy ejecutivo que sea la persona que tienes delante, es una persona. Cuando se rasca la superficie, la costra de la corbata, los gemelos, la mesa de caoba y la alfombra, que está muy bien, está genial. Claro, claro. Pero cuando se va más allá del rol y se empieza a entrar en contacto con la persona, es cuando empieza el proceso. Entonces, muchas veces no es necesario entrar en todo esto que acabamos de hablar, de la identidad, y de todas estas, pero en otros casos sí. Es una herramienta más, no es siempre necesaria, pero es una herramienta muy útil cuando al final alguien durante un proceso te dice, o notas, o después de una pregunta reveladora te dice, quiero ir más allá, porque realmente la vida que tengo no me satisface y yo no me satisfago a mí mismo. Son procesos muy bonitos, realmente muy bonitos, donde realmente surge la persona y muchas veces hay auténticas rupturas, ¿no? Auténticas transformaciones. ¿A quién recomiendas la lectura del alfabeto del silencio? A todo el mundo. Oh, que lo compren mucho. Vamos, ¿no? ¿Y dónde No, lo hablando en podemos serio. encontrar? Hablando en serio, no, se lo recomiendo a cualquier persona que tenga una curiosidad por
ver que hay más allá de sus roles en la vida, de la creencia que tiene sobre sí mismo, de la idea que tiene sobre quién soy, y quiera explorar territorios nuevos, difíciles de explicar pero fáciles de practicar a través de una manera amena y narrativa. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Pues lo puedes encontrar en internet, en Amazon sobre todo. ¿Sí? Ahí está disponible tanto en versión Kindle como en versión papel, y próximamente estará también disponible en librerías, eso está por llegar. Manténnos informados, que nosotros se lo contaremos Lo haré. a todo el mundo. Lo haré, gracias. Raúl Miranda, muchísimas gracias A por vosotros, acompañarnos. muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Raúl. y en cuanto tengas el dato de dónde lo podemos encontrar en librería física, también dánoslo, ¿eh? No te olvides. No esperaré ni un minuto. Claro que sí. De momento en Darte, para los que están en Madrid, pues Sí. pueden venir a Darte. Efectivamente. Exactamente. No Y es una pueden librería, venir pero- a escuchar a Raúl en una formación que inicia en breve de un curso de amor. Un curso de amor. Uy, qué bonito suena eso. Sí. Amor para Estamos- ejecutivos y para civiles, ¿no? Eso da igual. A todo el Amor en mundo. general, amor Vale. en general. Así que ahí estaremos a partir del día 1 de octubre, los lunes por la tarde. Muy bien. Pues ahí estaremos también disfrutándote. Muchísimas gracias. A vosotros. Raúl Miranda. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Un placer tenerte. Quique, coaching Wow. ejecutivo. Después de todo lo que hemos escuchado ahora, claro que fíjate, al final pensamos que el mundo empresarial está a veces desligado del mundo personal, pero Sí. no es tan así, ¿no? En absoluto. Las personas, sobre todo, como bien decía Raúl, somos personas, Claro. independientemente del disfraz que nos pongamos, ¿no? Y ese disfraz puede ser que hoy me toque ser directivo de una gran empresa y eso conlleva una serie de pues, variables o matices o en un momento dado puede ser el papá de mis hijos o puedo ser el portero de una finca, es decir, no da igual, ¿vale? Al final lo importante es la persona que hay detrás. Lo que sí es verdad, Rosa, es que las personas que están liderando compañías, que son los grandes directivos a día de hoy, tienen una responsabilidad especial, porque debajo de ellos hay muchísima gente que está muy pendiente de su propio crecimiento y dependiendo de cómo sea ese ejecutivo, luego van a ir hacia abajo un poco, pues prácticamente todo lo que son la cultura de la empresa, ¿no? Que son pues, los valores de la empresa, las creencias, pues, todo lo que son los objetivos, etcétera, y cómo respira una empresa depende de sus ejecutivos. Por eso la labor que hace Raúl es fundamental, es decir, la labor que hacemos los coaches ejecutivos ayuda a que las empresas empiecen a generar cambios y te puedo asegurar que las personas y las empresas que han recibido estas formaciones, estas sesiones de coaching concretamente, cambian absolutamente su cultura. Pueden tardar más o menos, pero al final terminan cambiándola. ¿Y por qué te crees que en momentos de gran crisis como la que tuvimos en el año 2008, hubo empresas que en lugar de perder dinero, salieron adelante? Y salieron adelante y además batiendo récords de ventas y de facturación. Todas estas empresas como pueden ser Facebook, IKEA, Starbucks, todas estas grandes empresas que en su día desarrollaron esas capacidades fue porque tenían una cultura muy basada en valores del coaching. Y eso es precisamente porque tenían grandes ejecutivos bien formados en coaching y habiendo hecho procesos personales. Imagina que en este momento nos están viendo los planteles directivos de determinadas empresas y se están planteando, ¿eso será para mi empresa? ¿Será para mi compañía? ¿Qué recomendaciones les podemos dar para pues, contactar con los profesionales adecuados? Evidentemente ese es el punto principal. Importante. Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer para seguir un proceso de coaching ejecutivo? ¿Recomendaciones para conseguir lo que quieren conseguir en este momento? Vale, primero de todo, estas personas sobre todo necesitan datos, ¿no? Porque están acostumbrados a tomar decisiones detrás de datos concretos, ¿no? Pues hay que decirles que el coaching ya es un hecho, es decir, no es un rumor, no es una moda, ¿no? Es algo que hoy en día, tanto en todas las empresas del Fortune 500, ¿no? Que es básicamente como el IBEX 35, ¿no? de Estados Unidos, o incluso las empresas del IBEX 35, todas ellas tienen procesos de coaching internos, cogen coaches, desarrollan lo que es formación en coaching también, es decir, tienen una cercanía bastante fuerte con el coaching. ¿Qué es lo que pasa? Que por desgracia, en España todavía el coaching estamos creciendo, ¿vale? Y como en todo crecimiento
hay un montón de pseudo profesionales, digámoslo así, A ¿no? río revuelto. Eso es. Entonces hay ex consultores que se hacen pasar por coaches porque dicen, bueno, esto es lo mismo, pero como bien decía Raúl, no tiene nada que ver. Es decir, cuando hacemos un proceso de coaching no tiene nada que ver con una consultoría o una mentoría donde le dices a la persona lo que tiene que hacer. Entonces desde ahí es importantísimo que se informen bien, que vayan a profesionales que se hayan formado muy bien, que en España los hay. Aquí tenemos aquí al lado Raúl, que es uno de ellos. Bueno, y en la escuela, se escuela forman grandes profesionales. En la escuela, evidentemente, también hacemos formación de coaching ejecutivo y, bueno, el plantel que componemos Darte, pues también tenemos experiencia en coaching ejecutivo muy fuerte. Y desde ahí, pues decirles eso, que primero se informen y luego prueben. O sea, lo mejor de todo esto es que no hay ningún riesgo. Es decir, en el momento en el que tú entras en un proceso de coaching ejecutivo, empiezas a entender lo que es el coaching, de nuevo, de verdad, tu vida cambia. Pero evidentemente ya mejor, ¿no? La gente, en el fondo, lo que quieren los ejecutivos es resultados, ¿vale? Los resultados... Claro, el tema es que el coaching no te va a prometer o no te va a dar resultados inmediatos, ¿vale? Pero lo que sí te va a dar es resultados inmediatos en cuanto al autoconocimiento de ti mismo. El autoconocimiento es la variable fundamental. ¿Para qué? Para resolver esos nudos o esos conflictos que tienes dentro de ti que te impiden llegar donde quieres llegar y hacer lo que quieres hacer. Con lo cual, evidentemente, lo que te vas a llegar es a ser una mejor persona, un mejor profesional, vas a tener mejores resultados. Y es algo que además uno solo no puede hacer, necesita que todo el grupo y toda la gente te acompañe en ese proceso. Pero sí necesitamos líderes renovados, ¿vale? El liderazgo viejuno ese de ordeno y mando ya no funciona, Rosa, y evidentemente, gracias a Dios, hoy en día ya no estamos en la revolución industrial, no hay que coger el látigo para que la gente termine sus trabajos, sino involucrarles, darles un montón de razones para que la gente quiera estar ahí y dé lo máximo de sí mismo. El coaching al final es un proceso de autoconocimiento donde vas a tocar realmente quién eres, qué eres, y desde el propósito todo cambia. El gran problema de las empresas es que hoy en día los empleados no tienen propósito. Su única motivación suele ser llegar a fin de mes y tener ese sueldo. Pero muchos de ellos, si les preguntas, te dirían que no están contentos. Y evidentemente todo este tipo de cosas no son baladí, son muy importantes y es necesario cogerlas desde un punto de vista muy profesional, y desde el coaching, el tratamiento que nosotros hacemos desde Darte y aquí en Gente Brillante, está gente con absoluta profesionalidad, que saben lo que hacen, que ellos mismos han pasado por el proceso, es decir, postureo el mínimo, ¿vale? Porque es verdad que en el mundo también de la empresa hay desafortunadamente también mucho postureo. Y como dice Raúl, detrás de la corbata hay chicha, y esa chicha es importante darle lustre, darle brillo y que la gente de verdad brille en esas empresas. Y ayudar a que las personas que trabajan para nosotros, en el caso de los máximos accionistas de una empresa, por ejemplo, los propietarios, que desarrollen más habilidades y las que ya tienen, que las aprovechen al máximo, ¿no? Sacar todos los recursos, Rosa. Al final, realmente... todo es posible. O sea, una de las máximas del coaching es que no hay objetivo que no se pueda conseguir. El tema es que hay que pagar. O sea, ¿cuál es el precio de alcanzar un objetivo concreto, ¿no? Y en el fondo, muchos de estos objetivos que queremos conseguir a nivel empresa, necesitamos pagar un precio, y el precio es el cambio. ¿Vale? No es un precio económico, evidentemente. Y no resistimos. Es un precio de generar cambio dentro de tu forma de pensar, tu forma de vivir la vida, tu forma de ver las cosas, etc. Y muchas veces, como bien dices, el cambio nos da miedo, hay resistencias. Si hablásemos con nuestra querida Celia de Austria, nos diría que desde el punto de vista neurocientífico el cambio es muy complicado y uno mismo a veces no puede conseguirlo. Un coach te va a ayudar a guiarte en ese proceso de cambio y hacer que le saques el máximo partido a esos cambios. Y estas empresas que te he comentado antes son empresas que se han sabido adaptar a ese cambio, y no solamente eso, sino han cogido fuerza e impulso cuando otras se estaban viniendo abajo. Claro, pero fíjate que estamos hablando de empresas como ha dicho IKEA, Starbucks, grandes empresas. Es muy posible que en este momento haya emprendedores que están viendo nuestro programa, que están viendo Gente Brillante y están pensando, a mí me encantaría recibir un proceso de coaching ejecutivo, realizarlo. ¿Qué les puede recomendar a ellos? ¿También es para ellos? Sí, quería añadir una cosa a lo que estaban hablando ellos, lo que decía Quique de la adaptación al cambio, porque los últimos estudios que se hacen desde las áreas que
estudian los nuevos modelos organizacionales en universidades como MIT y están viendo que las empresas que han salido reforzadas de la crisis son aquellas empresas más resilientes. Pero la resiliencia empresarial como grupo se ha conseguido porque hay un mayor número de empleados que individualmente han desarrollado una mayor capacidad de adaptación al cambio y resiliencia. Entonces, claro, como estabais comentando, la persona es una persona completa, claro, en su casa, en el trabajo, y es una persona que cuanto más se desarrolle y más integre quién es, esa identidad de la que hablaba Raúl, mayor potencial y mayores capacidades puede tener. Obviamente, si esto pasa en una gran empresa con toda la complejidad que conlleva, en el mundo del emprendimiento, que es un mundo tan aparentemente fácil, ¿no?, por la mayor agilidad y la mayor capacidad de moverte y proponer proyectos e innovar, también tiene una gran dificultad y es la soledad del emprendedor y el poco acceso que tiene a recursos tan importantes como los que tienen las grandes empresas. Claro, pero también Sí. pueden recibir, pueden realizar coaching ejecutivo. Sí, porque el coaching ejecutivo no deja de ser, como decía Raúl al principio, un proceso de desarrollo personal, claro, aplicado al ámbito laboral. Claro. Entonces, cuanto mejor y más sano sea tu diálogo interior, cuanto más conozcas cuáles son tus valores hoy en día, tus necesidades, tu forma de comportarte, aprendas a relacionarte en grupo, en equipo, a hablar en público, a negociar, todo eso, y además si lo sabes hacer como lo haría un gran ejecutivo de una gran empresa, tienes el éxito a la mano, es mucho más fácil. Entonces, quizás a un emprendedor no se le ocurre pedir ayuda de la misma manera que lo haría un gran ejecutivo, y los coaches estamos a disposición del gran ejecutivo, del emprendedor que está comenzando y que podría ser pequeñito, con las mismas herramientas. Se trabaja lo mismo, ¿no? Entonces, qué ventaja competitiva tan grande y qué maravilloso que independientemente del resultado de tu negocio, tú como persona creces. ¿Vale? Y al emprendedor que nos está mirando en este momento. Hola. Hola emprendedor, hola emprendedora. Primero, enhorabuena, ole tú. Sí. Y después, si quiere, ¿qué recomendación le darías para comenzar un proceso de coaching ejecutivo? Vale, la primera es que se lo crea y realmente quiera que su proyecto salga adelante. Que diga, aquí estoy yo y esto lo voy a sacar adelante porque es lo que quiero hacer con mi vida. A partir de ahí, que busque ayuda, puede contactar con nosotros, claro, puede ver nuestros programas, puede venir a los eventos donde se llevará un montón de recursos gratuitos o, bueno, pues nos puede preguntar y le recomendaremos a alguna persona que le pueda ayudar. Pues en 10 segunditos dinos dónde preguntan. www.daarteformacion.es, ahí estaremos encantadísimos de atender a todas las personas que lo quieran. Bueno, encantadísimos nosotros y encantadísimo Raúl Miranda, que se nos ha quedado hasta el final del programa. Que le he despedido yo antes, digo, bueno, pues le libero para que siga con su día a día, pero muchísimas gracias. Estaba fascinado con lo que decíais y entonces me he quedado clavado en la silla, no me podía mover. Pues nada, te despedimos con todos los honores. Raúl Miranda, gracias de nuevo por haber estado aquí. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Qué Primero, rápido pasa. se nos pasa volando. Sí, puede ser, ¿eh? Bueno, pero así les dejamos con las ganitas del próximo programa. Que gracias no solamente por hacer posible este espacio, sino por formar a coaches que luego hacen que el mundo sea mejor a todos los niveles. Estamos en esa revolución silenciosa, pero manteniendo el nivel y el ritmo. Claro que sí. La mejor formación del mercado. Eso es. Claro que sí. Gracias, Muchísimas Rosa. gracias. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, gracias por elegir el tema de hoy, que creo que ha resultado apasionante, sobre todo para personas que, fíjate, si estás emprendiendo, ¿quién no te dice a ti que puedes ser coach? Que tú puedes ser el próximo coach del que estemos hablando en este programa. Gracias, Vicky. Encantado. Y a vosotros, gracias también por estar cada semana con nosotros. Esperamos que este programa sea de utilidad siempre. Os damos lo máximo y lo intentamos al máximo nivel. Gracias, te esperamos en la próxima edición de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.